Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a dar introducción a lo que es el mundo de los números complejos. Ese es el contenido que nos toca desarrollar esta semana y en el video que tenemos el día de hoy vamos a dar nada más una breve introducción. El resto del procedimiento, de cómo trabajar, de cómo hacer operaciones y el conocimiento más amplio de los números complejos lo tendremos durante las clases de la semana. Veamos entonces para comenzar qué es lo que tenemos en este día. Primero vamos a dar solución a esta ecuación cuadrática para que vayamos introduciendo al tema y presentarles yo lo que son los números complejos. Lo primero que yo voy a hacer al resolver una ecuación cuadrática aplicando la fórmula general es identificar los valores de las constantes ABC, que son los coeficientes que aparecen en mi ecuación. A es el que está con X cuadrado, B es el que está con X y C es el coeficiente o número independiente que aparece en el último término de la ecuación cuadrática. Y ahí tenemos que A es igual a 2, es este 2 que está con AX, B es igual a 1, el coeficiente de X que tenemos acá invisible, pero que sí existe, y C es 1, que es el último término de la ecuación. Ahora, reemplazando estos tres valores en la fórmula general, tenemos de la siguiente manera. Menos b, o sea, menos 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a por c. Yo coloco respectivamente los valores de a y c. Todo esto dividido entre 2 por a. Lo multiplico 2 por el valor de a, que es 2. Ahí ya tengo reemplazados los términos. Ahora, el proceso que sigue, como ustedes saben, es ir resolviendo esta operación que tengo en la fórmula. El menos 1 del inicio en el numerador solo lo vamos a volver a colocar. Pongo el símbolo más menos y resuelvo lo que está dentro del radical, poco a poco. Primeramente calculamos 1 al cuadrado, que es 1, y luego multiplicamos estos tres factores. Menos 4 por 2 por 1, multiplicando todo eso queda menos 8. Entonces dentro del radical me queda 1 menos 8. En el denominador multiplicamos 2 por 2 y nos da 4. En el siguiente paso seguimos resolviendo el radical. Bajamos la cantidad menos 1, ya que no puede operar por el momento todavía. Bajamos en el denominador, volvemos a escribir el 4, perdón, y dentro del radical vamos a operar. 1 menos 8 me queda menos 7. Después de este paso, lo que sigue es resolver el radical y seguir operando, ¿verdad? Lo que tengo en la fracción con los demás números. Pero el radical que tengo es raíz de menos 7. Y según las reglas de los radicales, nosotros sabemos que no existen raíces cuadradas para números negativos. Por tanto, en un ejercicio como este, si la raíz no nos da un número positivo, nos quedamos hasta acá en el procedimiento y por lo general escribimos nada más la leyenda que dice que no existe solución en los reales o en el conjunto de los reales, ya que no existen raíces de números negativos. Usted lo puede verificar si busca en una calculadora y trata de encontrar la raíz cuadrada de un negativo, pues la calculadora le va a decir que no existe o que es un error matemático o algo por el estilo, ¿verdad? Ya que no hay raíces para negativos. Pero esto es cuando nos quedamos limitados nada más al conjunto de los reales. Pero si expandimos nuestro pensamiento y expandimos el conjunto numérico a un conjunto más amplio que sí incluya raíces de números negativos, entonces esta ecuación sí tendría solución. Y ese conjunto que va más allá de los reales, donde sí hay una solución para esta ecuación, es el conjunto de los números complejos, que es donde nosotros vamos a trabajar en esta semana, ¿verdad? Con los números complejos. Y para que vayamos comprendiendo mejor este concepto de números complejos, tenemos la siguiente ilustración. Si yo les preguntara qué números o qué conjuntos numéricos usted conoce, pues quizás los primeros en los que pensamos son en los números naturales, ¿verdad? Son todos los números enteros positivos y los que nosotros utilizamos para contar, como el 1, el 2, el 3, etcétera, con la característica que son infinitos, es decir, que no tienen fin. Más allá de los naturales tenemos los números enteros, es un conjunto más grande que abarca también a los números naturales, ya que todos los naturales a su vez son enteros, pero los enteros también incluyen los números negativos, que serían los opuestos de los enteros, y también incluye el cero. Por eso es de que es un poquito más grande el conjunto. Y los naturales están incluidos dentro de los enteros,
Por eso el círculo que está representando al conjunto está dentro del círculo mayor, que es el de los enteros, ya que los círculos también de alguna manera representan la magnitud de tamaño de los conjuntos y la relación que hay entre ellos. Es decir, que uno incluye al otro. Más allá de los enteros existe otro conjunto numérico, ¿verdad? Que son los racionales. Los racionales incluyen las fracciones y los decimales. Vea que cada vez los conjuntos se van ampliando más y eso pues da lugar o eso da solución a ciertas necesidades de operaciones. Por ejemplo, si yo estoy en los naturales y quiero hacer una resta como 1 menos 4, en los naturales no hay solución, pero si yo amplío mi conjunto a los enteros, en los enteros voy a hallar un número negativo que le da solución a esa resta. De igual manera, si yo en los números enteros quiero hallar una división, el resultado de una división que no es exacta, por ejemplo, 20 dividido entre 30, no voy a hallar en los enteros una solución, ya que no hay un número entero que yo pueda expresarlo como la respuesta de 20 entre 30. Pero sí hay un número decimal o una fracción que representa la división 20 entre 30. Entonces, de ahí es donde surgen los racionales. Todos los números o los conjuntos numéricos surgen como necesidad de resolver alguna operación que en el conjunto anterior o inmediatamente menor a él no se puede resolver, así como los que yo le acabo de mencionar. Restas donde dan negativos no se pueden resolver en naturales, pero sí en enteros. Divisiones que no son exactas no tienen respuesta en los enteros, pero sí tienen respuestas racionales, ya que son fracciones o decimales. Un conjunto más allá de los racionales son los irracionales, ¿verdad? Que son aquellos que no se pueden escribir como fracción. Dado que los racionales son los que se pueden escribir como fracción, los irracionales son todo lo contrario, son aquellos números que no se pueden escribir como fracción. Estos conjuntos numéricos son los que hemos estado estudiando hasta el momento, ¿verdad? En nuestros contenidos y el desarrollo de nuestras clases. Y la suma de todos estos conjuntos forman la familia de los reales, donde los reales están incluidos todos estos números que yo les he mencionado, que son los números que nosotros conocemos. Conocemos los naturales, hemos trabajado con ellos de la misma manera con los enteros, con fracciones y decimales, y con los irracionales que incluyen radicales. Pero no hemos trabajado con raíces negativas. Esas raíces negativas están en un conjunto mayor, más allá, más grande que son de los reales. Y ese conjunto es el conjunto de los números complejos. En el conjunto de los números complejos están abarcados todos estos conjuntos numéricos que anteriormente he mencionado, y en esta zona celeste, donde no están incluidos los demás conjuntos, es donde entran las soluciones de raíces negativas. Y a eso nosotros le llamamos números complejos, ¿verdad? A los números que incluyen los reales, pero también trabajan con radicales o raíces negativas, ¿verdad? Cantidades de raíces negativas que en los reales no, por lo general no tienen solución. Ahora, vamos a hablar algunas generalidades de los números complejos para que los vayamos conociendo, ¿verdad? Algunos conceptos básicos o algunos elementos básicos. Uno de esos elementos básicos es que el conjunto de los números complejos se designa con la notación C. Cada conjunto numérico tiene su letra mayúscula, que lo designa, ¿verdad? Matemáticamente. Esa letra mayúscula para los complejos es la letra C. Siendo R, dice el conjunto de los reales, se cumple que R, es decir, los reales, está contenido dentro de los complejos. Entonces, el conjunto de los números complejos es un conjunto mucho mayor que los reales y los incluye. Otro aspecto interesante es que los números complejos incluyen todas las raíces de polinomios. ¿Qué significa esto? Que en los números complejos sí le vamos a poder dar solución a todo tipo de ecuaciones, incluidas aquellas en las cuales con los números reales nosotros no encontrábamos solución, ¿verdad? En este conjunto sí le vamos a hallar solución, o ahora que vamos a conocer este conjunto de los complejos, sí vamos a poder darle solución a cualquier tipo de ecuación o de polinomio, como dice acá, aún que tenga raíces negativas. Otro tercer aspecto es que todo conjunto o todo número complejo puede representarse como la suma de un número real y un número imaginario. Esto me habla de una nueva representación que vamos a aprender a conocer nosotros. Los conjuntos numéricos
que hasta ahorita conocemos solo se forman de un símbolo. Por ejemplo, el número entero 4 simplemente tiene un símbolo, el 4. El número racional, por ejemplo, 0.25 es una sola representación numérica, ¿verdad? El número decimal 0.25. Pero los números complejos están formados por dos partes, como que si fuese un binomio, es decir, la unión de dos números. Uno de esos números va a ser parte real, un número real, y el otro de esos números va a ser un número imaginario. Y esa va a ser la conformación de un número complejo. Es una nueva simbología que nosotros vamos a aprender a conocer poco a poco en esta semana. Ahora, la base de todo esto de la representación simbólica de los complejos está en poder denominar el número imaginario. Que ese número imaginario, esa unidad imaginaria es la que da pie a la representación de números complejos. Vamos a conocer un poquito acerca de esta unidad. ¿Qué es la unidad imaginaria? Se le llama unidad imaginaria y se denota por la letra I al número que satisface que I al cuadrado es igual a -1. Es decir, que ese número I es igual a la raíz de -1. Esta es la base y el fundamento de la representación de los números complejos. Que el número I es el número imaginario o la unidad imaginaria y se representa como raíz de -1. Cuando nosotros queremos representar cualquier raíz negativa como un número imaginario, lo que tenemos que hacer es primeramente a través de esa raíz negativa encontrar quién es el I o la unidad imaginaria que está incluida en esa raíz negativa que yo necesito calcular. Todo ese proceso ustedes lo van a conocer más adelante en el transcurso de la semana, pero es interesante que por lo menos vayamos conociendo esto, ¿verdad? Que hay una unidad imaginaria y que en la próxima clase vamos a aprender a encontrarla ya en un ejercicio práctico. Pero esta unidad imaginaria es la que me ayuda a representar números complejos, números imaginarios. Dados los números reales, dice, cualesquiera, pueden ser A y B, dos números reales, el número que tiene la forma A más BI se llama complejo. Así, en forma binómica, se representan los números complejos, como la unión de dos números, ¿verdad? Un real A y otro real B que está acompañado de la unidad imaginaria. Al conjunto de todos los complejos, es decir, a todos los números que tienen la forma A más BI o B por I, se les denota por la letra C, que representa a los números complejos. Veamos a continuación algo más acerca de esa representación que estamos aprendiendo a conocer. Dice, sea Z un número complejo y está dado por este binomio, ¿verdad? A más B por I, y este es un número complejo. Se pueden dar tres casos. Primero, que el valor de B sea 0. Entonces, el número Z del que estamos hablando se trata de un número real. Porque si B vale 0, B multiplicado por el imaginario se anula. B, 0 por I se va a anular. Entonces me va a quedar solo A, que es un número real. Entonces, en este caso, Z sería un número real. El segundo caso es que si A y B son diferentes de 0, si ambos son números reales diferentes de 0, entonces la expresión A más B por I sería un número imaginario. Y el tercer caso sería que si A es diferente de 0, A, recuérdense que es la primera componente, es el número real, y ese número real es 0, pero B es un número que no es 0, entonces la expresión original, A más B por I, se va a reducir solamente a B por I, porque la primera parte se elimina dado que A va a valer 0. En este caso, el número que se genera o que resulta sería un imaginario puro, porque solo tendría la parte imaginaria y no tendría A, que es mi parte real. Bueno, estos son los tres casos de expresión o de representación de números complejos que se pueden dar. Y esto lo vamos a explicar ya para finalizar este video con tres pequeños ejemplos. Solo con la intención, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el valor Z, el valor del número complejo Z, que en este caso, con este ejemplo, estamos representando A más BI. En vez de tener A más BI, yo tengo 5 más 4I. Esta es la representación de un complejo. Pueden ver ustedes que es en forma binómica, ¿verdad? Hay dos términos. Uno de esos términos es un número real
Y el otro de esos términos es el número que está multiplicado por la cantidad imaginaria, que en este caso es i. Ahora, este número complejo tiene dos partes. La primera parte nosotros le vamos a llamar parte real. Y la segunda parte le vamos a llamar parte imaginaria, porque es la parte o el término que está multiplicado por la unidad imaginaria. Si, como te explicaba en estos tres casos, alguna de estas partes falta, entonces el número cambia, ¿verdad? Por ejemplo, si B valdría 0, si en este caso en lugar de 4 tuviéramos un 0, todo este segundo componente se pierde y me queda solo 5. En ese caso el número sería un número real, sería el número real 5, un entero o un número natural 5. Pero si los dos son diferentes de 0, como en este caso 5 y 4, entonces es un número complejo, es un número imaginario, compuesto por sus dos elementos. Y si solo el primero de ellos es 0, por ejemplo, si en lugar del 5 hubiera un 0, entonces solo me quedará 4i. Si solo me queda uno de los componentes y el que me queda es el que lleva la i, entonces el número se llama imaginario puro, porque solo tiene la parte imaginaria del binomio. Veamos ahora otros ejemplos donde vamos a identificar. Ahí tenemos tres números complejos, que son parte del conjunto de los complejos. Y vamos a determinar para cada uno de ellos cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria. Por ejemplo, en el primer número z, primer número complejo, la parte real es -3 y la parte imaginaria es 8i. El número se lee -3 más 8i. Es un número complejo compuesto de dos partes, una real y una imaginaria. El segundo ejemplo, el segundo número complejo, 11i, este solo tiene parte imaginaria, no tiene parte real. Por tanto, este número, este tipo de número se le llama imaginario puro. Y el último número complejo no tiene parte imaginaria, solo tiene parte real. Entonces, este simplemente es un número real. Estamos ante la presencia del número 3, un número entero que también forma parte del conjunto de los reales. Y todos son números complejos, incluyendo el último, aunque sea real, porque recuérdese que los reales están incluidos dentro del conjunto de los números complejos, el cual es un conjunto mucho mayor. Bueno, chicos, de mi parte esto ha sido todo por el día de hoy. No hemos trabajado ningún tipo de ejercicio, prácticamente solo hemos conocido algunos conceptos, relaciones entre conjuntos numéricos y un poco de la representación simbólica de los números complejos. Ahora, ¿cómo voy a obtener estos números complejos? ¿Cómo los voy a trabajar? ¿Cómo los voy a comprender mejor? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando tengamos la oportunidad de estar con ustedes en una videollamada. Dios me los bendiga, chicos, pórtense bien y cuídense mucho. Pasen un feliz día.